Muy buenas tardes, queridos amigos, una vez más aquí con ustedes en este programa del Almuerzo Picante. Hoy tenemos el gusto de contar siempre con nuestros colaboradores más distinguidos. Hoy no nos acompaña Carlos, afortunadamente, pero creo que vamos a poder hacer un diálogo muy productivo. Está con nosotros el distinguido doctor de vivienda, Oscar Ruiz Vargas. Bienvenido, amigo mío, ¿cómo te encuentras? Estimado Ulises, buen viernes. Se ve que no has ido a la peluquería, amigo, ya se te están viendo las ideas de un Ya lado. pero buena noticia, ya el viejito don José ya abrió afortunadamente, ya le dije que en estos días voy a pasar a Está visitarlo. vivo. Está vivo. It's alive, muy bien. Y está también con nosotros nuestro querido amigo, el musicólogo, antropólogo, filólogo ya ahora, porque sabe mucho de letras y palabras, don Sigifredo Rodríguez Coria, mejor conocido como el Avocado de Michoacano. ¿Cómo estás, mi querido Sigi? Perfectamente, maestro. No sé si feliz, olvidadizo o triste porque es viernes y pues porque ya no sabe uno para qué sirven los viernes, pero bien, contentos. Sí, no, Oscar, antes el cuerpo lo sabía y ahora ya no lo sabe. Por cierto, le quiero decir, Sigifredo, que usted ofreció aguacates para la promoción y ya varios compañeros están mandando mensajes. Muy bien, que a nos manden nuestro programa, que ya por favor mande por lo menos uno, aunque no mande el kilo completo. Bueno. Que nos manden su mensaje para que se hagan acreedores de su premio, de su aguacatote. Bueno, pues ya están, ya preparémonos para lo siguiente. Hoy vamos a hablar, distinguidos almorzantes, del tema. Bueno, vamos a tocar un poco lo del COVID, porque sin duda hay que seguir comentando del tema. Ya están apareciendo otros datos que vale la pena. La visita del presidente a dos de los gobernadores más pugnaces, más dados a las afrentas, y estuvo interesante. Por supuesto, pues no podemos dejar de hacer un pequeño recorrido para saber qué está pasando con el señor Lozoya y todo lo que más. Además, el señor Duarte, que ya pidió amparo para no ser extraditado. Y desde luego un comentario muy importante que ustedes van a escuchar sobre la ley de arrendamiento que se acaba de generar y que el doctor Vivienda, experto en el tema, nos hará saber cuáles son las medidas, las condiciones y si usted está dispuesto, éntrele, que a lo mejor se pone bueno. Bien, pues empezamos con este tema del COVID, mi querido amigo Sigifredo Rodríguez. Bueno, con mucho gusto, maestro Lara, Oscar. Vamos a pasar a nuestra consabida sección, el pulso del chilaquil. O bueno, no, ¿cómo se llama? Como le quieran poner a la cuasi sección del COVID, que pues llevamos meses, ¿no? Llevamos... Ay, qué amable, gracias. Eso nos ha mantenido aquí directamente. Oiga, usted es como Bruno Díaz, tiene así mayordomo. Qué bien, me gusta. Sí, no, por favor, no lo difundan mucho. No. Es una... Seguramente se viste con... Seguramente se viste por las noches con orejitas y capa oscura. No, tengo uno que se llama... Ciudad caótica. Sí. Bueno, les decía que desde hace ya varios meses, de hecho, eso... Alfred, se llama Alfred. Alfred Chato, bueno, bien. Alfred Chato Hitchcock. Hitchcock, exacto, y sale de ladito así. No, que yo soy Bruno Díaz, sí, el Alfred. Y es otro. Soy el Batman barbón. Exacto, con sus orejitas así, ¿no? Orejitas. Bueno, en fin, abóquese al tema, señor Sigui, por favor. Intentaré, maestro, si me lo permite. Nos culminó hace tiempo, ya hace algunos meses, llevamos pues más que el trayecto, el transcurso de esta gráfica, que ya es bastante amplia. Aquí las estamos poniendo a partir del 24 de mayo, pero pues mucho tiempo más llevamos ya en el aislamiento con este tema de la pandemia mundial, esta enfermedad del COVID-19. Y como siempre, hacemos este comparativo, pues, parte de nosotros, lo que creemos que puede ser representativo y que puede ser útil, sobre todo para la gente de la Ciudad de México. Hacemos un comparativo, para los que no lo han escuchado en otras ocasiones, las barras moradas, las más altas, son el comparativo nacional, así que nos da entonces una vista del ritmo que lleva la epidemia. Ha dicho el doctor Gatell y pocos le creían, ¿no? Ya saben, las críticas han llovido, ha sido medios pertinaces, y algunos medios y algunos personajes impertinentes, malintencionados sobre todo, pero dijo, está estabilizándose y está bajando el ritmo del contagio.
¿Y qué creen? Miren, aquí ya se está empezando a ver si efectivamente el ritmo del contagio, hasta más o menos el 11 de julio teníamos una trayectoria bastante inclinada donde iba creciendo y por lo tanto entonces las barras de abajo, que son las de color rosa, fuchsia, son las de la Ciudad de México, y esta relación entonces entre el nacional y de la Ciudad de México siempre ha tenido un efecto positivo porque la Ciudad de México comenzó a bajar mucho antes o a estabilizarse mucho Porque fue la antes que la primera ciudad. en la que tuvo mayor número de incidencias, sí. Es correcto, fueron donde aparecieron los primeros contagiados, es donde aparecieron las primeras defunciones, desgraciadamente, y además a donde pegó más duro y se concentró por la cantidad de población, pues zona urbana, hacinamiento, transporte, un montón de cosas. Pero ahora podemos entonces ver pues algunas buenas noticias. Tuvimos una caída por ahí del 30 de junio y luego otra a partir del 5 de junio que marcó inclusive la apertura y la llegada del semáforo naranja, lo cual entonces para la primera semana del semáforo naranja, que es aquí alrededor del 8 o 9 de julio, tenemos una subida y esto pues obviamente ya saben, ¿no? Como hemos platicado en otras ocasiones, la salida desordenada, desbocada al Zócalo, las largas filas que se hicieron en los centros comerciales y un largo etcétera. Sin embargo, otra vez los capitalinos, los habitantes de la Ciudad de México, logramos al parecer nuevamente transitar hacia domar la curva nuevamente y parece que ahí vamos, ahí la llevamos para acá Muy bien, abajo manito. nuevamente, y también el nacional parece que ya se está estabilizando. Esperamos que esto sean buenas noticias en el futuro. Sin embargo, sí, ojo, Sonora, y esto da pie para otro de los temas que traemos, Exacto. Jalisco, Jalisco. Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, por ahí son de los estados problemáticos, y ustedes dirán, ¿qué es lo que tiene por ahí políticamente estos espacios? Yucatán también. Todavía Yucatán, Sí, Yucatán. tienes toda la razón. regresó. Sí. Yucatán me faltaba. Y pues ya que lo comentas, Oscar, a mí me gustaría que pudiéramos conversar de un tema que acaba de aparecer esta semana y sin duda es la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esta zona del Bajío, como le conocemos geográficamente, a esta parte donde estuvo precisamente con el gobernador de Guanajuato y con el Sí, ¿no? gobernador de Jalisco, ¿verdad? El señor Alfaro. Y bueno, se dieron situaciones peculiares y tienen que ver precisamente con el tema tanto del COVID como de la inseguridad, ¿no? Hoy estuvo en Colima, ¿verdad? Estuvo en una estación de ahí donde particularmente no es el tema de la enfermedad, pero sí el de los graves acontecimientos entre el que se cuentan pues una regidora, una diputada, perdón, de Morena y un juez junto con su esposa que fueron asesinados en Manzanillo. Pero bueno, este es el tema, ¿no? Un Guanajuato convulsionado, con muchos problemas, pero una actitud que de verdad, pues en algún sentido, no solamente se veía de colaboración, sino de confrontación de los gobernadores con el presidente. Y ahora va y los visita y además les da dinero. ¿Qué opinión te merece, mi querido Oscar? Pues mira, estamos en una situación previa a la elección del 21, del año entrante, y creo que estamos en el juego del sí y el no. Date la vuelta y levanto la mano, regrésate y te saludo. En ese contexto creo que ahora están jugando estos gobernadores que bien ha señalado, básicamente a recular un tanto con la plataforma mediática que habían venido manejando, y ha sido más que nada, me parece, por la cuestión del interés de recursos económicos. Como sabemos, Jalisco es uno de los estados que más deuda pública ha adquirido en los últimos, no años, sino meses, básicamente, desde la llegada del actual gobernador. De la administración de Alfaro, ni más ni menos, exacto. Por supuesto. No lo quería decir, pero para mantenernos un poco neutrales, pero ya lo señalaste. Es que ya es público y conocido, sí. Claro, y en este contexto, creo que las finanzas públicas no son nada saludables. Le han recriminado recientemente al gobernador que inclusive juramente o señale su compromiso con la ciudadanía de Jalisco de que no se va a endeudar más el Estado, porque esto va a afectar a las futuras generaciones, por supuesto. Y la cuestión es de que ya haciendo un análisis y un balance más a profundidad de las finanzas públicas en el estado de Jalisco, nos damos cuenta de que pues ha sido recursos mal encausados para el manejo de esta pandemia
que no han sido capitalizados adecuadamente. Entre ellos, compra de materiales que no han sido de uso sustantivo, la compra de las famosas pruebas, que recordemos que ni funcionaron, ni se operaron, ni se llevaron a cabo, y además Ni tuvieron ningún impacto positivo en ningún sentido, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ahora el Bronco, pues creo que está en un canal bastante complicado, tanto en las finanzas como en el manejo de la pandemia, porque se le ha salido de las manos. Ya está cerca del 70% de la capacidad de las camas, precisamente en el estado. Ya la federación ha entrado al quite en el manejo y operación y contención de la pandemia. Y por otra parte, en el estado de Colima, donde estuvo el presidente el día de hoy, bueno, se han señalado una serie de beneficios que se han generado a través de las políticas públicas, como es Sembrando Vida, ¿no? Y la generación de 5,000 empleos de entrada jornaleros con un recurso mínimo garantizado de 5,000 pesos mensuales. Por supuesto no es mucho, pero es suficiente cuando menos para afrontar esta etapa de la pandemia y del proceso que estamos viviendo. Y bueno, este programa está garantizado por los 6 años, ya llevamos 2 en esta administración, faltarán 4, están garantizados para ese efecto. Y también la liberación de algunos tramos carreteros de peaje de manera gratuita, precisamente en el estado de Colima, lo cual ha sido muy bien visto por la población arraigada en esos espacios geográficos y que va a alimentar y ayudar en mucho a la movilidad, obviamente. Creo que todo se reduce, por una parte, al espectro de carácter económico en estos últimos señalamientos y regulación de los gobernadores. Y por otra parte, me parece que también están teniendo cierto previsión a no ser investigados en el futuro inmediato, ¿no? Después de los recientes acontecimientos con algunos gobernadores. Es correcto. ¿Sospechas eso, mi querido amigo? ¿Será? Como que la tarde me da esa posibilidad de suponer que puede ir por ahí también. Muy bien, amigo. Pues ahora escuchemos al buen Sigi. ¿Qué opinas, amigo? Interesante, muy interesante, Ulises, Oscar, esta gira que además, bueno, el presidente siempre ha sido su mejor gerente de medios y su mejor analista político. Ciertamente tiene un instinto de esa índole sumamente desarrollado y además atinado generalmente. Los tiempos, la agenda, el manejo de la agenda, el mensaje, los mensajes, siempre me parece atinados o por lo menos orientados a la búsqueda del efecto que desea generar. Ciertamente se han desarrollado muchísimas teorías dependiendo del ángulo desde el cual se analiza de los opinólogos de distinta índole, insisto, desde el cual se generan observaciones, tanto los intelectuales encabezados por Krause, ¿no? Camín y algunos, lo cual... Ah, sí, el desplegado. Sí, entonces pareciera, sí... Coméntalo, creo que debes de dar el contexto, amigo, no solamente la... Perdón, sí, tienes toda la razón, porque ya lo toqué y no me hago cargo del asunto, ¿verdad? Hubo un desplegado, un desplegado de parte de 30, alrededor de 30 intelectuales liderados, encabezados, pues, por 3 notables, ¿no? Como son Krause, el historiador, que ha sido reconocido por ser tan contrario y tan crítico, a veces opositor abierto. Opositor, pero a veces malintencionado, me parece, carente de fundamentos. Opositorunista, o sea, ¿no? Ándale. Y eso no sería inclusive problema, ¿no? Cada quien tiene el derecho en este país, claro. que le proteja el derecho en derecho a externar su opinión, como mejor le plazca. A disentir, claro. El problema es que en el pasado ya han surgido muy claramente los dineros que han fluido de cuantía importante. En particular de uno de los gobernadores que fue visitado de Alfaro, ¿te acuerdas? Además. Sí, entonces, sí, claro. Yo lo saqué a colación esto, pues porque no me quería quedar atrás de ustedes, porque me pareció sumamente interesante pero eso es imposible, hermanito. No. cómo tejieron ¿sabes, la reflexión. Entonces, pues quería aportar esta parte. Podemos enmarcarlo perfectamente en una hipótesis de subvención gubernamental, ¿no? Del ejercicio del periodismo, del análisis y de la crítica.
A de esos algunos. a esos les llaman textos Chayote, servidores. se ven chayoteros, Textos servidores. textos servidores. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay? Pues se enojan. Claro. No, pero ¿sabes qué? Se vuelven más virulentos. Pero ¿qué decía el contenido? O sea, nos referiste a las personas, pero ¿cuál era el contenido de ese desplegado, mi querido Siki? Bueno, ¿Cuál era el llamado? es una paradoja, es una gran paradoja que desgraciadamente si no tienes elementos para contextualizarla, te la crees, ¿no? Es la muerte del pluralismo en México. Básicamente, ese es el argumento central. El pluralismo, vamos, o sea, Héctor Aguilar Camín comenzó su carrera como periodista de izquierda, como activista de izquierda, por la persecución a los periodistas, por la persecución a los estudiantes, por la persecución a los luchadores sociales. ¿Sabe de qué se está hablando y cuándo había cerrazón del pluralismo? ¿Cuándo había ni siquiera la posibilidad de expresarse? No entiendo, de verdad, o sea, no tiene cara para venir a hacer un Su planteamiento en el libro cual, La Guerra de Galio hace referencia a cómo el Estado, ni más ni menos, por ejemplo, aplastaba a los opositores. No solamente los dejaba hablar, los aniquilaba. ¿No? Es la época siniestra de la Brigada Blanca y de otros grupos durísimos. Y de eso habla su libro, y bueno, Galio es el personaje, pero ni se da cuenta que eso ya no existe ahora y hasta se hacen referencias. Pero ¿sabes algo, sí, que, perdón que te interrumpí, no, pero adelante, vale la adelante. pena? No solamente habla eso, sino habla de la construcción de un frente en este ánimo de oposición, y dice, es la hora y hay que hacerlo, y llaman. Y lo curioso es que ellos no se erigen, no quieren del todo ser, digo, más que la parte pensante o asesora de alguien, y no decir somos los verdaderos opositores. Como digo, nosotros les damos las ideas, por favor pongan una cabeza al frente de este programa. Puede ser tú, Alfaro, puede ser tú, Sinoé, o alguien, por favor, que lo haga. Y ocurre que en el marco de esto los visita, y los gobernadores que eran tan feroces, tan duros, tan conspicuos en su planteamiento, dijeron, ay, perdón, digo, Guanajuato fue, creo que, contundente. Él había dicho que por ningún motivo, desde él, se iba a coordinar con la federación, y después de todo lo que ha ocurrido, particularmente con la presencia de este grupo tan violento que conocemos como el Marro y sus enfrentamientos con el otro grupo que es el Cártel Jalisco Nueva Generación en la región, no ha dado de verdad otra muestra más que de incompetencia de su fiscalía, la colusión con los cuerpos policíacos que están en la zona, y de una enorme incapacidad de poder encontrar ayuda y fuerza. Y ahora que se lo dicen, dice, bueno, está bien. Es más, al mismo señor Alfaro se lo dice ahí en Zapopan, ¿no? Directo, no tengas cuidado, te vamos a ayudar porque sabemos que has tenido muchas amenazas, y empieza a aplaudir el mismísimo Alfaro, cuando sabemos que él en su momento también dijo que no necesitaba ni hacía nada de falta ese tipo de apoyos, mejor que le dieran con el dinero para poderlo resolver. Así que, Momento pues emotivísimo. se quedaron sin liderazgo de esa oposición los ínclitos intelectuales que decían, ha llegado la hora de construir una propuesta que realmente oriente y guíe frente a este autoritarismo populista del presidente. Creo que hay que decirlo, y digo, perdón el tono que suena a sarcasmo, pero lo es. Estoy diciendo que realmente no están de verdad construyendo una oposición seria, con soporte, ni nada. Y él es como lo que hemos visto, estas personas mal informadas, sin criterios, diciéndoles, estamos protestando porque nos llevan al comunismo, quieren hacernos como Venezuela y como Cuba. ¿Y por qué? Porque le están dando dinero a los pobres. O sea, cosas completas y absolutamente fuera de todo orden. Y lo Y habíamos deberían de comentado, ¿no? ayudar a formarlos, ¿no, mi querido Oscar? Digo, por lo menos Claro. ayuden a lo que se enteren qué es esto de la democracia. Y lo habíamos comentado en algunas ocasiones hace ya 2 y 3 meses que precisamente no había reparo en esta infodemia, en esta información sin sustento, sin calidad, sin argumentación, sin perfil de análisis, que va toda enfocada a generar un pretendido contrapeso con el gobierno federal, sin argumentos de choque, pero que inevitablemente este proceso iba a llegar a un desgaste. Me parece que este desgaste ya se está generando y me Sobre parece todo que porque había una apuesta, ¿te acuerdas, Oscar? Digo, para correlacionarlo, como bien decías. La apuesta era de que iba a haber una terrible mortandad que nada más iba a alcanzar para las decisiones y criticar a un gobierno, cuando era el momento de generar la mayor capacidad de unidad. Hoy, lo que les está dando a los gobiernos de los estados, sobre todo Guanajuato, Jalisco y otros, pues es todas las facilidades para que puedan contrarrestar la terrible epidemia. Si de verdad hubiera sido la actitud
me atacaron, ¿no? Ahora van a pagarle a ustedes para que vean lo que sufren, no estarían entregándole, pero sería un acto criminal e irresponsable. Absolutamente, Eso es lo que absolutamente. no hicieron. Y creo que esto da muestra de precisamente un Estado federado, ¿no? En donde la cohesión y la visión de una política pública general, integral, con visión a corto, mediano y largo plazo se hace presente. Es, sin lugar a duda, creo que una de las grandes bondades que se pueden generar en estos últimos tiempos y que debemos estar conscientes de ello, ¿eh? Si hacemos un análisis del pasado reciente en la historia de México, si esto hubiese pasado con otros de los espacios, ya sea con Fox, con Calderón o con Peña Nieto, por señalar los más recientes, créeme que todo hubiese salido de control y hubiese generado un espacio de oportunidad nada más para el beneficio y engrosarse las bolsas de algunos cuantos. Eso hubiera sido el hecho, básicamente. Bueno, pero también es lo que comentábamos en la sesión anterior y lo decíamos con mucho puntualidad. Un gobierno que se dedicó, por una parte, a enriquecerse y por otro lado, a castigar e incluso torturar para fabricar culpables. Y me parece que de verdad estamos en este momento que tendremos que asumir con toda claridad que debe de haber una crítica y una autocrítica. Si lo vemos desde una perspectiva, tal vez la autocrítica sería que de verdad no quisieron en algún momento confrontarse, mejor quisieron llevársela por la suave y muchos nos podrán decir, está bien, no quisiste abrir la cloaca. Pero hoy están de verdad desatadas las locuras y ustedes lo han visto, ha habido hasta personas que han ofendido al presidente en el avión o a los familiares, ¿no? Hoy estaban haciendo una grosería a López Gatell en este ánimo de las campañas como si hubiera una sola persona responsable cuando hemos hablado para enfrentar esta pandemia. No es un asunto de uno solo, es un asunto de todos. Pasa por proteger esas medidas y actuar. Y coincido con lo que dices, Oscar, si no vemos en una visión de largo plazo al país, si lo vemos nada más como mi beneficio inmediato, pues no hay salida posible. En el mejor de los casos te recuperarás, pero es como a muchos les pasó, pensaron que de regreso a la nueva normalidad era hacer lo que habías hecho siempre como si no hubiera ocurrido nada. Y te dicen, no, pues ya pasaron cosas. Y vean lo que nos explicaba hace un momento, sí, estos momentos de apertura donde todo el mundo cree, vuelve a haber una caída porque hay un tema de responsabilidad social. Y esto creo que es lo que está ahora mismo ocurriendo. Y si lo ven, creo que el hecho de saber que hay gentes que están acusadas con todos los puntos de su comportamiento antiético como servidores públicos, pero sobre todo de peculado, ya como delitos, y por su comportamiento yo diría también criminal, de hacer todo este tipo de torturas, estamos sin duda ante un escenario complejo, lleno de matices, pero no creo de ninguna manera que estemos ante una situación de ingobernabilidad, como lo maneja un poco el texto de estos intelectuales, de si no salvamos a la democracia, ¿quién la va a salvar? Y quisiera en ese sentido comentar, si pudieran, compañeros, compartirme sus opiniones de la nueva integración o la futura integración que se está planteando del Consejo del INE, bueno, del Consejo, a través de esta selección de consejeros. Adelante, Sigi, por favor. Pues para poner en contexto, porque si no luego recibo críticas, del auditorio. No, pero también es bueno que lo hagas, porque si no... ¿El contexto? Que por supuesto. No, que todos creemos que tienes algo en la cabeza, que son ideas, tienes que expresarlas. No siempre es bueno dar el contexto, justamente para tener una mucho mejor comunicación, y ese es el objetivo de este almuerzo picante. ¿Cómo se oye? Como chico, muchísimo gusto. Para empezar, tenemos 4 quintetas. Son 4 quintetas, son 4 lugares los que se están disputando, los que se van una por quinteta. 1 por quinteta, exactamente, 5 por 4, tenemos 20 aspirantes. Estos van a ser las suplencias que tendrá el INE, sumamente importantes, serán los próximos. Un procedimiento súper barroco, ¿no? Y árbitros, sí, súper barroco, tienes toda la razón, la comisión sí es, y todo el proceso por el cual se hizo la selección, o se está haciendo la selección, pero lo que quiero resaltar es la importancia de estos 4 jueces para el proceso 2021, uno de los más complejos de la historia de México. Pero no solamente no solamente por la cantidad de puestos que van a elegir y ni siquiera nada más por los elementos de orden que puedan tener si hacen un buen trabajo, porque va a haber, obviamente, en el contexto de esta oposición, ¿no? Pues los 20 intelectuales de los que hablábamos, tan serios ellos, defensores de la democracia, los
advenedizos que se recomponen Es que hacia un es pacto la de civilidad. respuesta al discurso de que no hay democracia, ¿no? Serían los 4 árbitros que podrían resolver con legitimidad la elección más importante del próximo periodo, ¿no? Y otra cosa fundamental, por primera vez no se están disputando por cuotas. Siempre había sido ilegal, era un acuerdo ahí medio implícito el tema de la composición, partido mayoritario, tienes tantos lugares, entonces se conformaba, salían en realidad por un acuerdo político. Es la primera vez que no van a ser estos consejeros, que no van a ir por acuerdo político, por composición de fuerzas. Y algunos dirían, sí, claro, porque ahora van a ser por el partido mayoritario todos, y eso es realmente inexacto y falso, pero sí se va a hacer un proceso novel que no se había dado en este contexto, sí va a ser problemático, es la primera vez que lo vivimos. Tú lo ves más legitimado esta vez, mi querido Oscar? ¿Le creerías mucho más a estos consejeros después de todo este procedimiento? Se nos fue Oscarín. Bueno, pero bueno. Luego se pone en ese plan. Pero, Sí, ¿sabes? se Yo enojó. que sí creo, coincidiendo contigo, sí, que es un mundo difícil. Creo que sí están buscando, de verdad, como si fuera la piedra angular. Y decir, tienen que ser los más puros, los más casi etéreos, ¿no? Estaba viendo yo los nombres de impolutos, exacto. Y me parece que, bueno, había gente de diferentes estados de la República, lo cual ya es de llamar la atención. Sí, hay muchos representantes de OPLES locales, ajá, ex OPLES locales. Y eso creo que habla bien en algún sentido de este experiencia. Proceso. Habla también de, por ejemplo, la mayor parte de las mujeres que yo leí en los cuadros son gente que no solamente ha tenido experiencia de formación electoral, sino tienen también una consistencia de formación académica, la mayor parte de ellas. Sí, es cierto. Y llama igualmente la atención la idea de tener una suerte de órgano ciudadanizado. Esto es creo que quizás, aunque algunos no lo tengan, ¿no? Por ejemplo, Ukip Sib, el que está propuesto en una de las quintetas, fue diputado del PRD, representante de esta llamada, de este grupo que se conoció como los Chuchos en el PRD, y que, bueno, pues llegó y brincó y es maestro y es doctor en ciencia política y, bueno, tendrá sus méritos y tendrá su propuesta y tendrá las posibilidades. Hubo quienes quedaron fuera con menos características, digamos, sesgadas de partido que él, o sea, que no hayan sido diputados, pero parece que no les dieron cancha por una percepción de que pudieran ser manipulados o controlados por seres tan oscuros como Bejarano. Me refiero al caso de Diana Talavera, que creo que tampoco es el caso. Creo que ahí hubo mucho más prejuicio. Es mi opinión personal. Pero más allá de quiénes deberían de estar o no, creo que sí hay una búsqueda. Si me permites el apunte muy rápido. Ciudadanizada. Sí, por favor. Inclusive se señaló que hubo declaraciones o argumentaciones clasistas en contra de Diana Talavera, lo cual habla muy mal ahí también de algunos de los personajes de los electores, ¿no? Estos grandes electores que se convirtieron también en un debate, porque ahí está Diego Valadez, que sí es algo así como de la creme de toda la vida, ¿no? De quien no puede negar. La señora que fungió un poco como también presidenta, que era así Heredia, era ¿no? Por encima de todos los demás. Y bueno, pues estaba Ackerman y la propia Magaloni, ¿no? Y todos estos personajes que conformaron esa burbuja electiva. Pero también habla de este momento tan complicado que estamos viviendo en la que la confianza es uno de los temas al debate. Creo que ya anda Oscar por acá, aunque no se le ve, pero... Sí anda escondido, creo, pero bueno, ya nos... Creo que sí ha de ser un tema. Pero bueno, pues ahí está. Creo que eso es algo, sí estarás de acuerdo conmigo, que tendrá que también irse recuperando. Es decir, el sistema electoral basado en la desconfianza ha sido costosísimo, verdaderamente enorme en términos de todo lo que nos representa. Es decir, tener que tener ciudadanos que cuiden las urnas, verificar el padrón electoral, tener confianza en que no se están repitiendo las tarjetas electorales. Es el sistema con más candados y también que ha tenido más problemáticas para ser creíble. La idea de fraude electoral en otras partes del mundo, creo que nada más ha estado en Kenia en un reciente conflicto que hubo y prácticamente es inexistente. Tiene que ver con una educación ciudadana de saber que estás ejerciendo ese derecho para elegir a un representante y que nadie puede de ninguna manera manipularlo, utilizarlo en su contra. Y creo que eso es algo de lo que estamos viviendo ahora mismo. Creo que ahora sí ya está finalmente Oscar con nosotros. Tenemos dos Óscares, de hecho.
pero terminaría diciendo que cerremos este apartado con una visión muy clara. Tenemos que evaluar todo el sistema electoral y particularmente el costoso sistema del Instituto Nacional Electoral para ganar confianza, y tiene que pasar a un nivel donde la confianza en lo electoral no pase por tener todos estos filtros enormes, sino que esté descansada en la participación activa de los ciudadanos y en la confianza en que su voto será contado, será respetado, no por otros, sino por los mismos ciudadanos. Oscar, yo no quisiera cerrar sin podernos dar la oportunidad de escuchar tu preocupación sobre la ley de arrendamiento. Si nos pudieras decir muy rápido, nos quedan los últimos minutos y quisiéramos fueran para ti, compañero. Adelante. Sí, sí, claro, mi buen Ulises, sí. Perdón, me salí de la computadora, se calentó el teléfono y bueno. Ya no expliques, ya háblame, por favor, por favor. Oiga, pues comentándoles y compartiendo a nuestros almorzantes el arrendamiento, ya saben que es un contrato a través del cual se genera el uso y disfrute de una habitación, de un espacio, de una vivienda, contra el pago de un recurso, sea a través de depósito, transferencia, X. Bueno, pues sucede que la semana pasada ya se inició una propuesta de reforma al Código Civil para reformar algunos artículos en relación al arrendamiento. Y bueno, quiero hacer nada más un pasaje rapidísimo en la historia del arrendamiento. ¿Sabían que cuando en la década de los 40, básicamente con la Segunda Guerra Mundial, pues tuvimos ahí una situación muy complicada por, obviamente, la tenencia de bienes, de servicios, de recursos económicos. Y, las bueno, llamadas rentas congeladas. Claro, Ávila Camacho decretó las rentas congeladas en 1942 para los espacios habitacionales, comerciales e industriales. 10 años después, Ávila Camacho dijo, pues yo ya no estoy en el gobierno, háganle como quieran, el que sigue le toca y le corresponde determinar. Una década después se levantó el congelamiento nada más para los inmuebles comerciales e industriales, pero no para el arrendamiento de uso habitacional. Y bueno, así nos pasamos 4 décadas, mi buen Ulises, mi buen Sigui. Ni más ni menos, hasta los sismos todavía estaba el tema presente, ni más ni menos. Básicamente en la década de los 90 fue cuando se determinó levantar el congelamiento de rentas, pero ¿qué creen? Con el levantamiento y congelamiento de rentas vinieron contratos complicadísimos, leoninos, en donde finalmente ya los arrendadores decían, bueno, sí te voy a rentar, pero bajo estas condiciones y circunstancias. Tienes que dejar un aval, tienes que darme un cheque en garantía, tienes que firmarme un pagaré y además dejarme la ropa por medio, ¿no? Hasta la camiseta. Y no solo eso, sino también generar garantías y avales sobre propiedades que eran ajenas o de terceros. Llegó a un exceso brutal, inclusive en el pasado reciente, y lo vemos todavía, que inclusive toman la puntada de que dentro del contrato se genera el compromiso de que el arrendatario, el que usa la propiedad, tiene que contratar o pagar el contrato de un despacho de seguro jurídico para eventualmente resolver las broncas que se presenten. De ese tamaño ya eso hemos llegado, mi buen Ulises, mi buen Sigui. Bueno, sucede que el arrendamiento actualmente en la Ciudad de México y en las principales ciudades del país se ha vuelto un pastel muy exquisito para las constructoras. Y entonces muchas de ellas están migrando a la construcción de vivienda para venta a construcción de vivienda para arrendamiento. Oh. Y hay cálculos interesantes de algunas inmobiliarias y constructoras muy fuertes, entre ellas la de una señora que estuvo al frente de Grupo Modelo y se casó durante algún tiempo con quien fuese embajador de Estados Unidos en México. Aramburu Zavala. Exactamente. Bueno, ella está apostando a que dentro de 10 años el mercado inmobiliario de compra se iguale al de renta. Este fenómeno ya está sucediendo en Europa, quiero decirles, ¿eh? ¿Y por qué? Por el fenómeno de los chavos, de las nuevas generaciones, ya no están dispuestos a ser sedentarios, a arraigarse en un solo lugar, sino estar migrando, jugando con sus sueños, viendo a... Y bueno, también hay que decirlo, ¿no? También ya las parejas no son estas de hasta que la muerte nos separe, ¿no? También las familias se recomponen, se reconstruyen, ¿verdad? Encuentran nuevas parejas, cambian de preferencias, como algunos, en fin, hay de todo, ¿no? Las famosas parejas Dinky, ¿no? De double income, ¿no? No kids. Doble ingreso, no hijos, porque lo que quieren hacer es viajar, irse de repente 1 año, 2 años a un lugar, a otro, regresar, formarse
profesionalmente, estar en un lugar y en otro. Entonces, la renta se está consolidando como un espacio muy atractivo en los mercados internacionales. Y creo que México ya lo está observando y empresarios importantes también en ese sentido. Pero ¿qué pasa en México, en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades? Pues la figura del blanqueamiento, como le llaman en Argentina, ¿no? Esta migración de la gente de la zona que finalmente es expulsada de manera grotesca por las condiciones económicas de las zonas y esa transmutación de las zonas urbanas. Que bueno, eso ya lo platicaremos en otro momento. Sí, Pero aquí, entonces, aquí le hemos denominado de otra manera, pero sí, sí, continúa, sí. pero en ese sentido, creo que este paquete está siendo muy atractivo y no hay que dejarlo de lado, Ulises Sigui. Esta propuesta de reforma no es una propuesta de Morena, es una propuesta de carácter ciudadano que lo permite el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de México, en donde señala que todos los ciudadanos tenemos la obligación de participar en los asuntos públicos de la ciudad y que también tenemos la posibilidad de generar iniciativas de carácter legislativo para mejor proveer, ¿no?, a la ciudadanía. En este contexto hicieron uso de este recurso un grupo vecinal para subir una reforma al Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, recordemos que las reformas tienen que pasar por un proceso legislativo. La presentación de la propuesta de reforma, el análisis, la dictaminación, después de la dictaminación, la aprobación y después de la aprobación, la publicación. Entonces, me parece muy grotesco, muy grosero, muy desafortunado que muchos medios de comunicación y comunicadores hayan desacreditado esta propuesta ciudadana per se o de antemano, sin conocerla realmente, y que me parece que tiene puntos muy nobles que son rescatables. Otros sí podrían ser analizados en las vías del derecho, obviamente, porque nos encontraríamos frente a una cuestión de carácter constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, pero lo que es más rescatable dentro de este proceso es que va en pro de cancelar la multiplicidad de garantías en un contrato de arrendamiento. El acceso a refugios temporales por parte de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que han sido desalojadas. El hecho de notificar con 2 meses de anticipación a aquellas personas que van a ser sujetas a un lanzamiento. También esa situación de acceder a los mecanismos de solución de controversias cuando una controversia se deriva de una situación de caso fortuito o fuerza mayor, como es esta justamente, Oscar, la de la pandemia. Entonces creo que esos son puntos muy rescatables de esta propuesta ciudadana y hay que darle el peso que corresponde y darle también el lugar a los legisladores para que ellos ajusten todo lo que se tenga que ajustar de acuerdo a esta iniciativa. Lo revisamos, amigos, este fue el almuerzo picante, les agradecemos mucho. Vamos a seguir hablando del tema. Nos vemos el próximo lunes y hablaremos de cooperativas. Esto fue el almuerzo picante. Beso para ellas, abrazo para ellos.